Buenos días, querida familia en Cristo. Dios me los bendiga grandemente. Los saludo en esta mañana en la cual veo un radiante sol que Dios nos regala para gozarlo. Así que nos disponemos en esta hora de congregarnos, hora de buscar la presencia de nuestro Dios en nuestro horario habitual, en la cual hemos propuesto para que Dios nos permita conocer más y más de Él a través de su santa palabra. Amoroso Dios, amoroso Padre, te damos a ti la honra y la gloria. Te amo, muchas gracias, Señor, porque nos permite un día más de vida. Gracias, Señor mío. Queremos vivirlo para ti y te pedimos, por favor, ayúdanos, Señor mío, para que todo cuanto hagamos te honre, Señor mío, te dé a ti honra y gloria, que podamos agradarte en toda la manera de las formas como vivimos delante de tu presencia, Señor mío, y por eso hoy disponemos este tiempo que tú nos das, agradeciéndotelo de antemano, y pedirte, Señor, que nos dé entendimiento y sabiduría para poder entender y comprender tu palabra en la mejor manera, para poder ponerla en práctica, obrar como ella nos pide que obremos, porque estos son tus mandamientos, Señor mío, a través de ella. Gracias, Padre, y bendigo a toda familia que se encuentra en este momento escuchando la palabra de Dios y los que la van a escuchar en otro horario, en diferido, puesto que sus trabajos, sus quehaceres, estudios y todo cuanto tienen que hacer, pues no le permiten oírlo directamente en esta hora. Pero igualmente lleva tu bendición, Señor mío, y los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que todos aquellos que tienen que salir o ya salieron para sus trabajos, sus labores, para todo lo que tenga que ver con lo que hacemos a diario, sean grandemente bendecidos, Señor mío. Te doy gracias por todo ello en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, hoy estamos arrancando con un nuevo tema. Yo les había prometido que íbamos a ver la ética bíblica y llegó el tiempo. Esta ética bíblica es bastante extensa y vamos a tener para ratico. Pero no tenemos afán, lo más importante es que se cumpla, que se haga, que sea rema en nuestra vida para que todo cuanto hagamos vaya de acuerdo a lo que Él nos quiere enseñar en su palabra. Y vamos a hacerlo en la manera como Él nos lo dice, tal como está escrito, para que cumplamos así como Él quiere y podamos honrarlo en nuestra manera de vivir. Ética bíblica. En todas las profesiones existe la ética. Cuando una persona estudia, sea universitario, haciendo alguna carrera intermedia, llámese como sea la carrera, lleva siempre implícito el tener que estudiar la ética de acuerdo a esa carrera. Entonces nosotros tenemos que estudiar de acuerdo a la carrera que llevamos en Cristo nuestro Señor, esta vida de obediencia delante de Él, para también ver que en la palabra de Dios está consignado lo que se llama la ética bíblica. Esa ética que nos va a llevar a proceder y a actuar de acuerdo a lo que Dios aprueba según la palabra suya. Cuando nosotros nos encontremos obrando de esta manera, como a Él le agrada, imagínese cuánto vamos a recibir de favor si Él dice que se agrada, el mayor agrado que tiene Él es cuando nosotros cumplimos sus mandamientos. Y de eso se trata. La ética bíblica nos va a enseñar sobre los mandamientos. Pero de pronto vamos a decir, son 10 mandamientos, ya no lo sabemos. Mis hermanos, la ética bíblica nos va a enseñar nada más ni nada menos que 613 mandamientos que cumplió Jesús. Imagínense, Él vino no a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y la cumplió, pero también la completó. Nos dejó los
mandamientos, estatutos, preceptos, para que nosotros vivamos de acuerdo a ello. Y si nosotros tenemos en cuenta esta su palabra como nos la entrega, entonces vamos a vivir tal como vivió Jesús. Una vida llena de honra hacia su Padre. Así que nosotros vamos a tener la oportunidad de conocer esta ética bíblica, estos mandamientos, estos 613 mandamientos que cumplió Jesús, para que viviendo tal como Él los vivió, tengamos esa posibilidad de recibir de nuestro Padre también las palabras que recibió su Hijo Jesús, cuando subía del río en el cual se estaba bautizando por mano de Juan el Bautista, que a subir del agua venía sobre él el Espíritu Santo de Dios en forma como de paloma. Oiga, como de paloma, no como paloma, no era una paloma, la forma era como de paloma. Y se abrieron, los cielos se abrieron y vino la voz de su Padre, la cual le dijo: he aquí a mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Entonces Él se complace con todos aquellos que somos obedientes a su palabra, como lo fue Jesús. Ahí nos está mostrando las tres personas de la deidad, la voz del Padre, el Espíritu Santo en forma como de paloma, y a Jesús su Hijo, que sale de entre las aguas de hacer obediencia, de ser bautizado. Bueno, mis queridos hermanos, entonces vamos a empezar este tema de la ética bíblica. La Biblia, primero que todo miremos que la Biblia para el cristiano es la máxima autoridad de regla y conducta. ¿Para quién? Para el cristiano, para el seguidor de Cristo. Cristianos somos todos aquellos que seguimos a Cristo. Los que no siguen a Cristo, pues la Biblia puede ser para ellos un simple libro que sabrá Dios, dicen así incluso, sabrá Dios si es verdad. Mire lo que están diciendo. Para ellos no es el libro de regla y conducta, no es la autoridad para ellos. Por eso uno muchas veces habla con la gente que recita cosas de la palabra de Dios, dice cosas, pero para ellos no es una regla general, no es una autoridad, no es la máxima regla de autoridad y conducta. Pero nosotros que estamos estudiando hoy la palabra de Dios, sabemos que la Biblia es nuestro libro, el manual de vida. Por eso nos acercamos cada día a escuchar la palabra de Dios. Entonces no olvidemos que la Biblia para el cristiano, o sea, para nosotros, los que hemos seguido a Jesús, los que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, para la salvación de nuestra alma, esta Biblia es la máxima autoridad. No hay algo máximo en nosotros, y esta autoridad es una regla y conducta de nuestra vida. Ahí está tocando ya la palabra ética. Si nosotros hacemos caso de la palabra de Dios, estamos andando con ética. La ética es parte de la filosofía que trata de la moral. Eso es ética. Parte de la filosofía que trata de la moral. Y filosofía es la ética, ¿vea? Cómo da la vueltica. La filosofía es la ética, la cual estudia los actos morales, sus fundamentos y cómo se vincula en determinación de la conducta humana. Esa es la filosofía. Tiene que ver con la ética. Precisamente dice que es la ética. Ahora vamos a mirarlo en cuanto a la palabra de Dios. La ética bíblica, lo que estamos estudiando a partir de ahora, ética bíblica es como la ley o los mandamientos de Jesús para el pueblo. Esa es la ética para nosotros. Tenemos que notar que esos mandamientos se dan
en un monte, como también en un monte Moisés recibe las tablas de la ley para el pueblo y las recibe directamente de Dios. Así que Moisés recibe los mandamientos en el monte de Sinaí, ¿verdad? Eso ya lo sabemos, lo tenemos en cuenta. Pero mire que Jesús da al pueblo también en un monte, da también los mandamientos. Y esto lo vamos a ver ahorita cuando empecemos a ver el primero y segundo versículo. ¿Sí? Allá nos va a decir que viendo la multitud subió al monte, ¿sí ven? Y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Eso dice los dos primeros versículos del capítulo 5 que empezamos a leer hoy. El capítulo 5 del Evangelio del apóstol Mateo. Ahí empezamos a mirar, hermanos, tengan ahí, porque todo el estudio que vamos a hacer por un buen largo tiempo va a ir basado en los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio del apóstol Mateo. Entonces, esos capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio del apóstol Mateo se convierten en la ley para los creyentes. Esa ley son los mandamientos, ¿sí? Una forma de llamarlos como ley. La ley se hicieron ¿para qué? Para cumplirla, ¿cierto? La ley se hizo para cumplirse. Entonces, por eso estamos poniéndole aquí ley, para que cumplamos esa ley como Dios nos lo enseña, como está escrito en la palabra de Dios. En el Sermón del Monte de las Bienaventuranzas, ahí en el capítulo 5, en el versículo 1 y 2, la cual tú estás mirando allí, nos habla de lo que ya acabamos de leer anteriormente. Y era para significar que en dos montes fueron dadas los mandamientos para Moisés, como también Jesús dio los mandamientos para el pueblo. Y refresquemos, empecemos ya a mirar a través de la palabra el estudio que se sigue. Dice Mateo 5, 1 al 2. Viendo la multitud, subió al monte. Vea. Y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, 2 puntos. Ya después de los 2 puntos empezamos a mirar uno a uno el estudio, el profundizar, que se llama escudriñar, para que veamos cómo estamos entendiendo la palabra de Dios, o qué se nos ha enseñado de acuerdo a lo que está escrito allí. Aquí vamos a llegar a un punto, mis hermanos, donde nos toca desaprender. Lo que nos han dado de pronto no es lo que Dios quiere que entendamos. Pero sabemos que nos hemos puesto delante de Él en oración primeramente cuando iniciamos para que nos dé la sabiduría y el entendimiento y la podamos entender. ¿Cómo vamos a entender? Poniéndole el sentido a lo que dice ahí. Es la forma como nosotros debemos de leer y entender la palabra de Dios. No poniéndole lo que nosotros pensamos, no, lo que dice ahí. Únicamente ponerle el sentido a lo que está escrito, no más. Porque si nosotros decimos a nuestro parecer, entonces estamos interpretando la palabra de Dios. Y eso no se puede hacer, interpretar la palabra de Dios. Ella ya viene interpretada. Solamente que nosotros tenemos que ponerles el sentido, nada más. Entonces, ustedes van a ver que repito algunas cosas. Porque así enseña la palabra de Dios, que hay que repetirlas. Y repetirlas. Por ejemplo, lo que estamos viendo hoy, lo que vamos a empezar a ver, ya lo dije en algún estudio anterior, no sé en cuál de los estudios, creo que fue allá cuando vimos la Biblia, el tema de la Biblia, que tocamos las bienaventuranzas. Pero no interesa que ya hayamos visto allá en ese estudio las bienaventuranzas, porque aquí lo vamos a ver nuevamente, pero va a ver qué es lo que te dice Dios en esta porción. Porque cada que nosotros vamos a la palabra de Dios, Él nos dice algo diferente. Con los mismos versículos nos dice algo diferente. A ti y a mí nos habla diferentemente.
Aunque leamos el mismo versículo, a ti te dice algo y a mí me dice algo. Todos vamos a ser alimentados a la manera de Dios, a través de su Santo Espíritu. Él es el que está ahí convenciéndonos de lo que dice la palabra de Dios. Bien, entonces empecemos diciendo que viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. ¿Qué estamos mirando aquí? Aquí dice el Señor que les enseñaba, ¿cierto? Eso es lo que leímos. Así que todo esto es para enseñarlo, como también para cumplirlo, no solamente enseñarlo. Es más, primero hay que cumplirlo, para luego después enseñarlo. Si yo no cumplo la palabra de Dios, estaría haciendo mal en enseñar cuando no lo cumplo. ¿Ve? Eso no está bien. Yo tengo autoridad de enseñar la palabra de Dios cuando la cumplo, del resto no. Así que miremos cómo estamos en cumplimiento de la palabra para que la podamos llevar, para que la podamos enseñar. Esto es supremamente importante. Pues de acuerdo como tú seas, así mismo vas a enseñar con esa autoridad. Pero si tú no la cumples, ¿cómo vas a sacar una palabra donde tú no estás haciendo lo que tienes que hacer primero? Cumplimiento. Por eso mire lo que sigue en Mateo 7:24. Aquí nos estamos saliendo un poquitico de la enseñanza que llevamos direccionada, ordenada, pero es para significar cada cosa que estamos viendo. Entonces Mateo 7:24, vamos ya a saltarnos ya al final del estudio, porque cuando tomemos en el estudio, a final que lleguemos a estos versículos, también allí nos va a hablar de una forma diferente o de lo mismo, pero nos va a enseñar diferente. Mateo 7:24-25 dice, con respecto a enseñar y cumplir, cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿cuáles palabras, mis hermanos? Lo que vamos a estudiar en el Evangelio según el apóstol Mateo, capítulos 5, 6 y 7. Esto es lo que quiere decir el Señor. Cualquiera pues que me oye estas palabras en los capítulos que te acabo de decir y las hace, o sea, las cumple, le compararé a un hombre prudente. O sea que aquí nos está diciendo el Señor que si nosotros hacemos tal y como está escrito en su palabra, en la que hoy nos está enseñando, a partir del capítulo 5, 6 y 7, nos llama prudentes. Y Dios te está llamando a ser prudente. Y nos llama prudentes como dice aquí después de la coma, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, las pone por obra, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ya sabemos quién es la roca, Jesús, ¿verdad? Nosotros estamos siendo edificados sobre esa roca. Es el fundamento de todo cristiano. Y es el fundamento de los apóstoles, ya lo hemos leído. Y mire lo que dice, si nosotros estamos fundando, edificándonos sobre esta roca que es Jesús, dice el versículo siguiente, el 25, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca, sobre Jesús. Así que el Señor nos está diciendo que nos quiere llamar prudentes, porque vamos a oír hoy la palabra de Dios, pero además de eso la vamos a cumplir, las vamos a hacer como lo está diciendo ahí. Esto no es para oírla, hermanos, y hacer otra cosa. No, estaríamos perdiendo este hermoso estudio. Recuerde que es la ética. Y tú tienes que tener ética en todo. ¿Cuánto más en la carrera con Cristo? En toda nuestra vida la carrera con Cristo. Así que si tiene el abogado ética, si tiene el médico ética, si el ingeniero tiene ética, nosotros cuánto más tenemos que tener ética. Y ellos tienen ética y le dicen, mire, eso pasa esa carretera por aquí. Dicen, no, yo no puedo pasar la carretera por aquí.
tengo ética, eso dañaría tales cultivos. No, 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 la ética es que la pasemos por este lado, que no hacemos daño a las personas, no importa dar un poquitico de vuelta, para eso están los carros, ellos pueden ir por allá, pero la ética me dice que tengo que hacerlo de la manera perfecta. Así me está diciendo la palabra de Dios hoy. Haz todo lo que tienes que hacer, pero hazlo bien, como para el Señor. ¿Mm? También la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos enseñarlas y que además tenemos que repetirlas. Por eso ustedes van a tener que tener paciencia en ello de repetirles muchas cosas. Porque es que así me enseña la palabra. Entonces yo tengo que hacer uso y caso de... Yo me voy a ver muchas veces repitiendo y repitiendo. Espero, mis hermanos, que me tengan paciencia, porque es que así está escrito, que tengo que repetirlas. Y tú también tendrás que hacer lo mismo. ¿Mm? Por eso estamos diciendo que también dice la palabra de Dios que nosotros debemos de enseñar y además la repitamos. ¿Eh? Para que nos quede bien claro, vamos a mirar Deuteronomio capítulo 6 del 1 al 25. Mire que todavía no hemos entrado al estudio directo de la ética, pero estamos alistando el terreno para comprender de qué manera vamos a estudiar esta ética bíblica. Entonces, de la manera que Dios nos está mostrando a través de Deuteronomio 1:25, dice así: estos pues son los mandamientos. Oigan esto, porque tenemos que enseñar lo que Dios nos da, nos entrega. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. ¿Para qué será? Para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, vean esto, guardando todos sus estatutos, oigan esto, mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Vean a cuánto nos está hablando acá. Todos los días de tu vida. Esto no es para un momento nada más, esto es para todos los días. Pero aparte de esto, empieza a darnos promesa por esta palabra. Él no solamente está diciendo, haga esto, cumpla esto, sino que empieza desde aquí a darnos promesas. Y dice aquí como promesa, para que tus días sean prolongados. ¿A quién no le gusta vivir, hermanos? De pronto el que esté muy aburrido no quiera vivir, pero ¿quién se aburre cuando estamos cumpliendo los mandamientos de Dios? Si sabemos que todos los que cumplimos los mandamientos de Dios, estamos en victoria en todo tiempo, gozosos, no interesando lo que está pasando. Eso a nosotros no nos aburre. Quien tiene a Jesucristo en su corazón nunca va a tener aburrimiento. Va a tener el anhelo y deseo de conocerlo más y tener más vida para conocerlo aún más, para obrar como Él quiere, para ser nosotros usados para su propósito. Eso es lo que nos llama el Señor. Nos da ese ánimo para ello. Allí en el versículo 3 dice, oye pues, y acuérdense de la palabra pues que yo les he hablado. Pues lo usan los paisas, ¿verdad? Pero no es que sea paisa aquí el que habla. En Deuteronomio habla Moisés, que él fue el que hizo los 5 primeros libros fue el que escribió los 5 primeros libros que llaman el Pentateuco. Pero este pues no es de paisa, es de orden. Entonces dice, oye pues, o sea, no vaya a hacer otra cosa. Está aseverando. Oh Israel, le habla a su pueblo.
Y dice, y cuida de ponerlos por obra. Tenga mucho cuidado en hacerlos. No que de pronto se te presente la oportunidad y mire para otro lado, como cuando no los ha estudiado. ¿Mm? Dice, para ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Esto fue para todos aquel pueblo de Israel cuando iban a recibir esa promesa del Señor de la tierra prometida. Pero nosotros en nuestra época también tenemos que hacer uso de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios para ayer, hoy y siempre. Así que nosotros también vamos a heredar una tierra prometida por Dios. Ah, y estamos en esa esperanza. Pero esa esperanza se cumple cuando nosotros alcancemos ese tope. O sea, alcanzar el tope se llama bienaventuranza. Una bienaventuranza es cuando se llega a algo, se cumple un tope, una meta, eso se llama bienaventuranza. Así que esa bienaventuranza de nosotros, heredar la tierra prometida, es la tierra de salvación. Entonces aquí nos está hablando para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Aquí en este tiempo nosotros estamos heredando la tierra donde vivimos y vamos a heredar una mayor, dice la palabra de Dios, una mejor. Y aquí es para que nos multipliquemos, porque allá no hay multiplicación, en el otro lado, donde está Dios, en la vida eterna. Aquí es, y tenemos por eso que ponerle sentido a lo que leemos. Y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Eso es lo que nos dice a través de la palabra. Entonces nos está hablando de aquí donde vivimos, donde nos multiplicamos. Mire lo que dice el 4. Aunque le habla a Israel, al pueblo de Israel, también está hablándote a ti y a mí en este tiempo. Y ese versículo 4 dice, oye, pon tu nombre allí. ¿Cómo te llamas? Lucila, Marta, Andrea. Cualquiera de los nombres que tenemos, pongámoslo allí. Y dice, oye, fulano, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Está diciendo que no tenemos que tener en cuenta más dioses, sino uno solo. Jehová uno es. Por eso dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Mire que hay que hacerlo, hermanos. Por eso les digo, discúlpenme, porque yo les voy a repetir mucho la palabra de Dios. Y la repetirás a tus hijos. Y en este caso yo tengo que repetírsela a los hijos de Dios. A ustedes, mis hermanos. Y también te está diciendo a ti que la repita a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. Los que estén fuera de casa en este momento, vayan en un bus o estén haciendo una fila para entrar a algún lugar. Allí también tienen que hablar y repetir la palabra de Dios. Todos tenemos que hacer esto. Dice que al acostarte es una buena costumbre el hablar, el leer la palabra, meditar en ella con familia, con la esposa, con el esposo, con los hijos. Y además dice, cuando te levantes. O sea que esto es, hermano, constantemente. Esto es una constancia. Dice que, y las atarás como una señal en tu mano. ¿A ti no te ha pasado que muchas veces, porque olvida uno las cosas, nos toca ponernos en la mano alguna cosita, yo me pongo a veces un cauchito, lo que llaman venda, cuando quiero acordarme de algo. Y después miro el cauchito y se me olvidó para qué lo había puesto allí. Muchas veces me ha pasado, hermano, no es que me ría, porque es que me ha pasado. Pero he hecho memoria y digo, ay, sí, es para esto. A veces no me acuerdo al momento, porque uno anda muy ocupado y dice, pero ¿para qué me puse esto? Pero al ratico llega el Espíritu Santo y dice, hombre, fue para tal. Ay, y ahí me llega uno y dice, ay, es para esto, ¿eh? Dice, y estarán como frontales entre tus ojos.
O sea que no se quitan de ahí, siempre van a estar pendientes. Dice además, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Esto ocurrió en un tiempo anterior que se escribía literalmente así en las puertas y en los postes de la casa, como las columnas, ¿verdad? Pero hoy en día nosotros, como la mayor parte, vivimos en arriendo, ¿verdad? Bueno, sabroso quien vive en lo propio. Pero cuando nosotros vivimos en arriendo no podemos rayar las paredes, ni las puertas, ni los postes, ni las columnas. Ahí nos ganamos un problema y aparte de eso, bueno, está bien, no tanto el problema. Toca sacar plática y arreglar eso porque nos toca entregar como nos entregaron. Entonces no podemos hacer eso. Pero hay una manera, mis hermanos, porque Dios da la solución para todo. ¿Ve? La tenemos que hacer es en cartulinas, en papelitos. Y ahora venden cintas adhesivas. Y hay una cinta de enmascarar que no daña la pintura. Al no sentarla tan duro, esa cinta para eso se usa para poner un lineal de pintura y que sea recto o al darle la figura que sea. Porque tú puedes levantar la cinta y después de haber pintado queda el dibujo, pero la pared no se daña. ¿Eh? Entonces aquí tenemos que tener ética hasta para eso, mis hermanos. Hasta para hacer las cosas. Hacerlas con ética. ¿Eh? Entonces, escribámoslas en las puertas y en las paredes, donde tú quieras en la casa, pero sin dañar la propiedad que nos han facilitado. Entonces, esta pequeña pausa, mis hermanos, retomamos la palabra aquí en el versículo 8. Donde dice que las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y vamos con el 10. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en las ciudades grandes y oigan esto, y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová. ¡Wow! Mire, hermanos, que el Señor nos ha bendecido en gran manera. Si tú miras en el nivel que se encuentra ahora, es un nivel muy diferente al que te encontrabas hace un tiempo. Y Él nos ha dado cosas que nosotros no hemos hecho. Nos las ha entregado así, nada más, para que las disfrutemos, para que las vivamos. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que esto nos lo ha dado el Señor. No nos olvidemos de dónde estábamos, de dónde nos ha sacado el Señor. Antes estábamos ajenos a la ciudadanía de Cristo y ahora somos conciudadanos con los santos. ¿Ve? Todo esto lo ha hecho Jehová Dios. Y lo ha hecho a través de su Hijo amado Jesús. Con la poderosa unción del Espíritu Santo, con ese favor grande de Él. Así que no vayamos, o más bien dice el Señor, cuidémonos de no olvidarnos de Jehová, de Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, que nos sacó de esclavitud del pecado, hermanos. A esto lo sacó de dura servidumbre. Estaban allí esclavos, sufriendo, y oyó el clamor del Señor. Pero también nosotros estábamos muertos en delitos y pecados en un tiempo, alejados de la ciudadanía de Dios. Y Él nos sacó de allí porque nos presentó a Jesús por medio de cualquiera de las personas que empezó a enseñarnos, porque muchos habían orado por nosotros antes. Es que ni sabemos quién oró por nosotros para llegar a los pies de Cristo. Lo que tú y yo estamos haciendo para que lleguen otros a los pies de Cristo. Siendo agradecidos, ¿verdad? No olvidándonos de dónde nos ha sacado el Señor. A estos que sacó de la tierra de Egipto, dice que los sacó de casa de servidumbre. Y después dice, a Jehová tu Dios temerás. Eso es lo que Dios quiere. Que tengamos el sano temor de Dios. Para eso es necesario saber cuál es el sano temor de Dios.
Tú te preguntarás ahí, ¿cuál es el sano temor de Dios? El sano temor de Dios es de ir a hacer lo malo delante de Él. Eso es el sano temor de Dios. No es el temor que no es sano, dicen que Dios es un castigador que mantiene reprendiéndonos y dándonos cosas malas, que hace llover, a muchos no les gusta que llueva, a otros no les gusta que haga sol. Eso es un complique, ¿eh? No, hay que darle gracias a Dios por todo. Entonces hay que tener el sano temor de Dios, que es de ir a hacer lo malo. Además dice, y a Él solo servirás. O sea que nosotros no tenemos que servirle a nadie más. ¿Ve? Hay que servirle a Él. Estamos hablando en el área espiritual. Servirle es hacer caso de su palabra. Servir como Él manda en su palabra. Pues de luego que nosotros servimos, los que están trabajando están sirviendo a una empresa. Eso es una cosa diferente. Pero nosotros estamos mirando la ética bíblica, lo de la palabra de Dios. Entonces nosotros debemos servirles a Él solo, no a otro Dios, no a otra imagen, a una estatua, no, a solo Dios. Dice, y por su nombre jurarás. Acuérdense que estamos hablando en el tiempo del pueblo de Israel. En ese tiempo era lícito, se podía jurar, hermanos. Y eso lo vemos en muchas partes donde ellos juraban y no era nada gravoso. Pero a partir de venir Jesús, Él nos enseña que no juremos por nada de lo que está arriba, por nada, ni en el cielo, ni en la tierra, ni por vuestro cabello juraréis, por nada, porque no es nada de nosotros. Y un juramento se hace por algo mayor. No pondrás mi santo nombre en vano, porque a veces se jura incluso sabiendo que no se va a cumplir. No, Él para evitar todos estos problemas dijo, no jurarás. Así que hagamos obediencia al tiempo que estamos viviendo, como eso lo hicieron en el tiempo de ellos, juraron, porque era permitido. Pero a nosotros nos dice la palabra de Dios ahora, no juraréis por nada. Ahora el 14 dice, no andaréis en pos de dioses ajenos, lo mismo que estábamos viendo anteriormente. No ir a tener otros dioses aparte de Dios, porque nos acaba de enseñar Dios que no hay sino un solo Dios. Entonces no podemos ir en dioses ajenos. Aquel que está escuchando y que de pronto no había tenido en cuenta esta palabra, no se la habían explicado, ruego el favor, como les dije antes, desaprenda de todos aquellos que nos enseñaron mal. Y que aquí estamos revisando a través de la palabra de Dios para hacer caso de lo que Dios nos dice en su palabra. No andaréis en pos de dioses ajenos. Dioses ajenos son aquellos ídolos de yeso, de madera, idolatría. Eso no lo quiere Dios. Lo digo con amor. No quiero ofender a nadie, hermanos, con mucho amor. Déjese ayudar para su salvación. Si algo es abominable para Dios, es que miremos o que vayamos a mirar otros dioses que son ajenos, que no es Él. Déjese con mucho amor decir, hermano, tú que estás llegando hasta ahora a los pies de Cristo y no has podido entenderlo, entiéndalo como dice la palabra de Dios. Por eso lo estamos mirando aquí en la palabra de Dios. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, o sea, eso es Jehová, Jehová tu Dios, en medio de ti está, Él está en medio nuestro siempre, para que no se infame su furor de Jehová tu Dios contra ti. No lo llamemos a hacerlo, hermanos, porque es peligroso. No le demos ocasión para que vaya a obrar de acuerdo a nuestras obras, a darnos lo que merecemos por lo que hacemos, o sea, su justicia. Pero dice también, y te destruyas sobre la tierra, porque esto puede ocurrir, hermanos, cuando nosotros ya sabemos la palabra de Dios. Antes, pues cuando no la sabíamos, lo hacíamos y Él lo pasaba, porque Él sabe todo, sabe hasta qué manera nosotros sabemos. Y Él nos demanda de acuerdo a lo que sabemos. Pero tú y yo hoy
ya empezamos a mirar que sí estamos viéndolo a través de su palabra y que lo estamos entendiendo bien y ya lo sabemos. O sea que esto hay que dejarlo sí o sí. Porque si tú sigues en la idolatría, mi hermano tendrá que vérselas con el Señor. Dice el 16, no tentaréis a Jehová vuestro Dios, como lo tentáis en Masá, porque eso ellos lo habían hecho allí en esa parte de la región. Dice, guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Guardad es cumplir, no es archivarlos, no es esconderlos, es cumplirlos, guardar es hacer uso y caso. Y sus testimonios y sus estatutos que te he mandado, hay que cumplirlos, hay que guardarlos. Y hazlo recto y bueno ante los ojos de Jehová. Eso es lo que estamos llamados todos los que hemos conocido de Cristo. Con el bien, hacer retroceder el mal. Hacer lo bueno ante los ojos de Dios siempre, en todo tiempo. Porque si esto hacemos nosotros, otros vendrán a Él y querrán conocer al Dios que nos hace actuar de la manera apropiada, agradable, perfecta para Él. Y desde que estemos haciendo agrado para Él, seguro que los demás que están a nuestro lado se agradan porque lo que estamos haciendo es el bien. ¿Ve? Y esto que nos está diciendo también lleva una promesa, que dice que es para que te vaya bien. ¿Y quién no querrá tener una vida de bien? Pero además dice, y entres a poseer la buena tierra. Oigan esto, que Jehová juró a tus padres, para que Él arroje a tus enemigos de delante de ti como Jehová ha dicho. Y nosotros muchas veces, hermanos, nosotros no somos de las personas que estamos yendo a conseguir enemigos, porque siempre estamos haciendo el bien. Que sí hay personas en este tiempo que están ganando enemigos, claro, porque muchos están robando, atracando, maltratando, pegando, haciendo un poco de cosas donde es enemiga esa persona o esas personas después de esto. Todo esto que estamos viendo, mis hermanos, va a tener algo interesante. Y ya algunos de nosotros lo hemos pasado. Porque algunos de nuestros hijos nos han hecho preguntas de acuerdo a lo que Dios nos ha enseñado, ¿cierto? Y el versículo 20 dice precisamente, mañana cuando te pregunte tu hijo, diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Con signo de interrogación, con pregunta. Cuando nos hagan una pregunta, ¿qué significa esto? Nosotros estemos capacitados, primero ya habiendo obedecido esta palabra. Entonces ya podemos contestarles con autoridad de que ya hemos cumplido esto. Y que además no solo lo conocemos, sino que lo hemos puesto en práctica. Que vivimos de conforme a la palabra de Dios. El 21 dice, entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto. Y nosotros podemos decirle, nosotros éramos esclavos del pecado. No conocíamos de Dios, no conocíamos bien de Dios. Sabíamos que había un Dios, pero no lo conocíamos. Estábamos en desobediencia a su palabra porque ignorábamos su palabra. Estábamos andando también esclavos del pecado, como estos estaban allí. Siervos del faraón, en esclavitud del faraón en Egipto. Y que también nosotros estábamos esclavos del pecado, en vuestros delitos y pecados, la cual dice la palabra que el que esté en delito y pecado, por sus delitos y pecados moriréis. Pero también debemos decirle, y Jehová nos sacó de Egipto, así como sacó a estos israelitas de allí, a nosotros también nos sacó de esa servidumbre del pecado.
Y dice, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa. ¿Ah? Delante de nuestros ojos, eso lo vieron ellos. Fueron testigos. Pero nosotros, gracias a Dios, que nos fue sacando paulatinamente del pecado, y cuando menos pensamos ya nos vimos que realmente estamos haciendo solamente el bien. Dice, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres, o sea, cumpliendo una palabra que había dado a los padres, la descendencia anterior. No sé cuántos tengamos de padres que el Señor les habló también, que fueron también seguidores de Cristo, que fueron cristianos. Muchos de ustedes que están escuchando esta palabra tienen sus padres que nacieron en cuna cristiana o conocieron de Dios tempranamente y que también les dio promesa hacia ustedes como hijos. Dice el 24, y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios con un fin, vea, con una promesa grande, para que nos vaya bien en todos los días. Oiga, que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida. Aquí podemos detenernos un poquitico, mis hermanos, porque en este tiempo que estamos viviendo de pandemia hemos sabido de personas que han entrado a las UCIs y que ya prácticamente los médicos han dicho no, de esta no sale bien. Y yo tengo testimonios, me han mandado testimonios por el WhatsApp, testimonios bonitos, en el cual muchas personas de Dios, conocedores de Dios, algunos pastores, otros conocedores, otros, bueno, en fin, muchos que de una u otra manera están obedeciendo y queriendo obedecer más la palabra de Dios, y que han entrado a las UCIs, pero mal, hermanos, ya el médico ha dicho, no, de aquí ya no se puede hacer nada, y han salido victoriosos, y han dado unos testimonios increíbles que realmente nos compunge y nos hace llorar muchas veces, porque vemos que la misericordia de Dios está con nosotros. Él nos conserva la vida, así estemos en valle de sombra de muerte, no debemos de temer mal alguno porque Él estará con nosotros. Por eso Él está dando esta gran promesa. Y para que nos conserve la vida, como hasta hoy. Y así lo ha hecho. El Señor nos ha conservado la vida, porque mire que nosotros, algunos de nosotros podemos hacer memoria y hemos pasado por valle de sombra de muerte. Yo, por ejemplo, he estado en muchas partes que me he visto, pero varias veces perdiendo la vida. 2 veces ahogado. Muchas veces en unos territorios muy graves por el trabajo que tenía anterior. Porque yo iba a muchas ciudades, pueblos y me veía en muchos peligros. Pero Él conservó mi vida, como hasta hoy. Y esto es un propósito de Dios, porque hoy siento que Dios me ha guardado para poder hacer lo que estoy haciendo, porque es su propósito. Y que tú tienes que mirar de dónde te ha librado también el Señor, porque tú también has estado en peligro de muerte y muchas veces no nos damos cuenta, pero Él nos guarda, Él sabe guardarnos. Dice el 25, tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová vuestro Dios, como Él nos ha mandado. Entonces, ¿qué llegará después de obedecer? La justicia. Fijémonos que el que no hace caso a la palabra de Dios va a tener su justicia, la justicia de Dios. ¿Y cuál va a ser? Por no obedecer. Pero si nosotros somos obedientes a la palabra, pues vamos a tener la justicia de Dios. Por eso vamos a entrar ya en este momento, vamos a empezar a mirar el estudio directo de la ética bíblica. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos en cuenta que Él quiere que obedezcamos la palabra de Dios. Que tengamos en cuenta que Él nos quiere hacer a nosotros también fructificar con estas
promesas que está dando al pueblo de Israel como nos la da a nosotros. No se olvide que la palabra de Dios es para todos los tiempos. Así que, llegando al estudio que llevamos, no nos olvidemos que la Biblia, la palabra de Dios, es nuestro manual de vida, nuestro cotidiano comportamiento o diario vivir. Los podemos llevar a cabo de acuerdo a la palabra de Dios. Nosotros como seguidores de Cristo, como hijos de Dios, no podemos mirar otro libro para ir a hacer o cómo comportarnos o cómo hacer para vivir bien. Vas a encontrar muchos que te hablan de moral, de ética, pero no es como Dios nos lo está enseñando. Además, esto también lo sacan de la palabra de Dios. No es que alguien se lo quiera inventar, porque la palabra de Dios nos enseña que todo ya está hecho, que no hay nada nuevo sobre la tierra. O sea que de todas maneras lo van a sacar. El que saque algo, ojalá que lo saque tal y como está aquí en la palabra. Qué rico. Pero si tenemos la palabra de Dios, ¿para qué vamos a otros libros, mis hermanos? No sería ni ético que teniendo la palabra de Dios vayamos a mirar otra cosa, ¿verdad? Ponerle cuidado a hombre diferente que a Dios. Entonces, quiero decirles, mis hermanos, y recordarles que si aprendemos de memoria estos 114 versículos que tienen los capítulos anteriormente mencionados, que son el Evangelio del apóstol Mateo, en los capítulos 5, 6 y 7, son 114 versículos, hermanos, que conforman estos 3 capítulos. Si nosotros nos damos a la tarea de aprendernos de memoria, entonces ¿qué va a pasar? Que cuando se nos presente una ocasión de decidir, pues vamos a decidir como lo tenemos en la memoria. O sea que no tenemos que ir a, ay, ¿cómo tengo que hacer? Y mirar en la palabra de Dios a ver qué tengo que hacer. No. Porque automáticamente lo vamos a hacer como lo hizo Jesús. Obró como lo sabía, él conocía la palabra. Recuerde que él crecía en estatura, en sabiduría y en gracia delante de Dios y los hombres, ¿sí? Entonces nosotros démonos a esa tarea, hermanos. Son 114 versículos. Ayer hablaba con una hermanita que va a empezar a mirar este mensaje y se quiere hacer también vincularse al grupo. Y que ayer hablábamos, decía, hermanita, no vaya a ser difícil de esos 114 versículos. Vas a ver cuando empieces que el Espíritu Santo de Dios te ayuda. Y va a ser muy fácil, Así que nosotros también vamos a hacerlo fácil, porque es con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Y miremos que lo que Dios quiere es que tengamos la palabra escrita en la mente y en el corazón, para poder poner por obra, Porque qué tal cada rato que vayamos a hacer algo, ir a mirar allá a la Biblia. Tenemos que aprendernos de memoria. Si tú y yo no lo aprendemos de memoria, cuando lleguen las cosas, las hacemos directamente. Como un taco cuando se salta automáticamente. Dice, y los grabamos en nuestro corazón. El Espíritu Santo de Dios nos lo recuerda en todo momento, ya que los necesitamos para ponerlos siempre en práctica. Así que llegó la tarea, hermanos, una bonita tarea. ¿Cuántos dicen que están aburridos por ahí sin hacer nada? Pues hay una tarea bonita, hermanos, que va a ser empezar a aprendernos estos 114 versículos. Y ustedes me van a decir más adelante, pastor, eso fue pan comido. Mire, yo me los aprendí de una forma, cada uno tiene una forma diferente, desde luego, pero les voy a dar la fórmula como yo me los aprendí. Y fue facilito. Yo dije, pero yo no podía grabarme un versículo o dos, antes era para mí un complique. Cuando yo empecé esto era difícil. Pero mire que el Señor, cuando nosotros queremos hacer las cosas, ponemos delante de Él oye la oración. Lo que tú hablas por tus labios se llama oración. Y cuando tú pones esta oración en la manera que hemos enseñado,
pedirle al Padre en el nombre de Jesús, con voz audible, oigan esto, dando una solución. En este caso sería: Señor, yo quiero aprender esos versículos, esos capítulos y versículos para ponerlos por obra en mi vida. Esa es una solución. Dándolos por hecho, o sea, diciendo amén. 5 puntos para aprender a orar perfectamente, para que Dios escuche la oración. Si alguien tiene necesidad de ello, vaya al archivo en WhatsApp o en el Face, y allá en el WhatsApp, no, en YouTube o en Face, que allá está todo esto desde un comienzo de la enseñanza, desde que empezó la pandemia. Allá están todos estos estudios ya. No es sino que vayas y mires en el archivo, para que sepas cómo se debe orar. Ahí está todo el estudio. Entonces, los grabamos en el corazón y el Espíritu Santo de Dios nos lo recuerda en todo momento, ya que los necesitamos para ponerlos siempre en práctica, o sea, en obra. Bien, mis hermanos, creo yo que vamos a empezar a mirar el capítulo 5 en el versículo 3. Recuerda que hemos estudiado ya el 1 y el 2. ¿Se acuerdan qué decía el versículo 1 y 2? Que ya lo estudiamos. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Eso fue lo que estudiamos ya en el 1 y el 2. Y aquí ya empezamos a entrar de lleno al versículo 3, ¿cierto? Donde dice, y nos empieza a hablar sobre las bienaventuranzas, y dice Mateo 5, versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Algunos van a decir, esta palabra ya no la enseñó, ¿sí? Y hoy se la estoy repitiendo, porque estamos mirando en la palabra de Dios la necesidad de repetirlos. Acuerde que estamos haciendo el estudio y dice, la repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y ustedes los tomo como hijos de Dios, porque eso es lo que queremos llegar a ser, ¿cierto? Hijos de Dios. Los que no han podido llegar a ser hijos de Dios lo van a lograr. Lo van a lograr. Cualquier interrogación que tenga la consigues en los archivos, mis hermanos, de lo que estoy diciendo. Cuando dice bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, está diciendo aquí que hay una bienaventuranza para alguien que se llama pobre en espíritu, y después de la coma da como una ganancia. Se llama ¿cómo se llama? Una respuesta a lo que hace. Después les digo exactamente la palabra que se me fue ahorita. Bienaventurados los pobres en espíritu. Ahora pregunto, ¿qué es un pobre en espíritu? Porque es que este ejercicio ya lo he hecho varias veces en persona, cuando podamos congregarnos, y la mayoría de las personas fueron con respuestas que no eran. Pero voy a dejar aquí, porque ya nos toca cerrar por tiempo. Bienaventurados los pobres en espíritu. Y le voy a decir quién es bienaventurado o quién es pobre en espíritu. Pobre en espíritu son todos aquellos que tenemos la plena confianza en Dios, el 100% de la confianza en Dios. Ahí los dejo para que mediten sobre ello, y en esa misma cita arrancamos para el día de mañana, ¿ok? Dios mío, Padre Santo, te doy gracias por todos y cada uno de los que nos hemos aprestado, Señor mío, para oír esta tu palabra. Gracias, Señor, porque tú aquí estás haciendo un abrebocas de este estudio y nos has dado a entender cómo tenemos que cumplir estos mandamientos para obtener esas promesas tuyas, como lo fue para el pueblo de Israel, también para nosotros en esta época. Por eso te doy gracias, Señor, y bendigo a este pueblo de Dios. Bendigo a todo aquel oyente por este medio, y que esta palabra sea llegando a muchos pueblos y naciones, para que entendamos lo que Dios quiere realmente, que disfrutemos de su palabra y tengamos esas grandes promesas. Te doy muchas gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.